Bueno, pues yo, ante todo, dar las gracias a Pepe Tudela y a la Fundación Jiménez Abad y a la Fundación Konrad Adenauer, ¿no?, por haberme invitado a estar aquí en el día de hoy, por darme la oportunidad de venir y de estar entre amigos, de haber oído cosas muy interesantes, de haber aprendido muchas cosas y de reflexionar conjuntamente con todos ustedes de un tema que es apasionante, que a mí me ha permitido, me ha obligado a reflexionar. Yo últimamente no estaba pensando mucho en este tema, pero me ha obligado, al tener que venir aquí y al tener que hacer esta intervención, me ha obligado, y realmente las dos últimas columnas que he publicado en El País, los dos últimos sábados en que he tenido que escribir, pues prácticamente ya eran las reflexiones que estaba haciendo preparatorias de lo que iba a intervenir aquí en el día de hoy, ¿no? Después de la intervención de José Pablo Fernández, pues ustedes me dirán a mí que se reivindica. porque, claro, para reivindicar una institución tiene que haber un umbral mínimo de aceptación social y de valoración social, porque es que, si no, es que es imposible. Si no, es imposible. De la nada no se puede sacar nada. De la nada no se puede sacar nada. Y aquí estamos ahora mismo, en relación con los partidos políticos, la posición que tiene la sociedad española es cero. Cero. Entonces, bueno, si es cero, es cero. Y entonces, ¿qué es lo que se hace, no? ¿Qué es lo que se hace? Y me plantea el problema. ¿Y qué digo yo aquí, ahora? Claro, después de haber reflexionado, pero es que ahora mismo me encuentro con que esta mañana ya se han hecho algunas intervenciones en las que los partidos han aparecido permanentemente, porque claro, como son los mediadores, son los agentes, los gestores del sistema político, pues tienen que aparecer, están en todas las salsas. No hay ninguna reflexión que se haga desde ninguna perspectiva en la cual no aparezcan, no estén ahí. Y ahora mismo, pues la posición que hay es un lugar común. Ayer, el domingo veía en el Mundo, venían unas declaraciones de Alfonso Osorio que decía: esto no es una democracia, es una oligarquía mandada por los gabinetes de los partidos. ¡Pam! Esa era la cosa. Y ayer, no sé si ustedes vieron El País, pero en la tribuna del País, de la página cuarta, la cuarta página, César Gaviria, César Molina, pues habló otra vez con su tesis de la élite extractiva y que los partidos es el gran problema y el cáncer de la democracia española. Y hoy, si ustedes cogen La Vanguardia, tiene un montaje en la primera página donde hay un montaje de la reunión de Rajoy con los varones, otra de Mas y Pujol con el Comité Ejecutivo de Convergencia y otra de Pere Navarro con el PSC, y todos son caras de funeral. Allí no hay, que yo una cosa verdaderamente, y era la tensión, poniendo de manifiesto, y después unas declaraciones de Piqué hablando de la quiebra del sistema, el sistema de representación está en quiebra, y un artículo de Roca sobre el PP, hablando del PP contra el PP y del riesgo de que realmente ese partido, que es ahora mismo el partido que está dirigiendo España, se disuelva y que por lo tanto en una situación de crisis como la que tenemos se transmita el mensaje peor que se puede transmitir y que debilite el país en el momento en el que menos tiene que debilitarse, sino que tendría que fortalecerse. Es decir, que ahora mismo el juicio, yo creo que no es ya un juicio, es un prejuicio, porque ya tiene la fuerza de un prejuicio que se ha extendido y que es un lugar común, es una sucesión incontable y anónima de opiniones que se manifiestan en esa misma dirección y que realmente es casi imposible contrarrestarlo. Entonces, hablar de reivindicación de la institución del partido político en este momento pues resulta una tarea estéril, porque no es posible porque no hay posibilidad de que la sociedad, es decir, el grado de incomunicación que se ha establecido entre el sistema político y la sociedad española es un grado de incomunicación brutal. O sea, lo más grave que nos está pasando, mucho más que la crisis económica, es que la sociedad española no se comunica con su sistema político y el sistema político no se comunica con la sociedad española. O sea, la sociedad no reconoce a las piezas clave de su sistema político y a los gestores no los reconoce con autoridad para dirigirse a ella y para hacerle propuestas. Y entonces, como las respuestas siempre tienen que ser políticas, porque no pueden ser de otra manera, porque la sociedad no existe. La sociedad existe en la medida en que tiene una representación política que habla por ella. La sociedad somos millones de individuos, cada uno
de nuestra padre y de nuestra madre, y ya está. Y después tenemos una representación, el Estado, que es la representación, la abstracción que nos representa y que es el que habla y que es el que expresa y la opinión de la sociedad, y el que habla en las relaciones internacionales, y el que habla después internamente, pues mediante la aprobación de las normas, la toma de decisiones políticas y la aprobación de las normas jurídicas. Entonces, si esa representación no se la reconoce como tal, pues nos encontramos con que estamos en una situación de no saber por dónde se puede andar. Entonces, esta es la crisis más importante que tenemos, mucho más importante que la crisis económica, es, desde mi punto de vista, la crisis política en la que estamos inmersos, que nos impide, pues eso, tomar decisiones y que la sociedad, poder movilizar las energías que existen en la sociedad española para poder salir de la situación en la que se encuentra. Que eso es para lo que tiene que servir un sistema político, para movilizar las energías que existen en la sociedad, hacer el trabajo de dirección, de liderazgo, y que realmente se pueda salir de los problemas en los que una sociedad se encuentra. Entonces, eso es lo que ahora mismo está fallando y, bueno, la opinión, lo que están diciendo los ciudadanos es clamoroso, ¿no? Es una cosa que no deja lugar a dudas. Entonces, el tema que yo me planteé cuando lo vi, digo, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Porque el problema no son los partidos, el problema es el sistema de partidos. O sea, una sociedad lo que necesita no son tanto partidos políticos, sino un sistema de partidos. Lo que pasa es que un sistema de partidos tiene que estar constituido por los partidos que individualmente existen. Pero cada partido individualmente que existe, cada partido no es indispensable. No hay ningún partido que sea indispensable. Se puede prescindir y desaparece un partido y no pasa casi nada. Pasa algo, pero no pasa casi nada. Nosotros hemos tenido en España la experiencia de UCD, un partido que hace la transición y que es el partido de gobierno y que prácticamente desaparece. No en el 82, pero casi en el 82, de facto en el 82. De jure no, pero desaparece inmediatamente después. Bueno, no pasó nada. Se hizo una recomposición en el centro derecha español, pasó una travesía del desierto, le costó, permitió que el PSOE tuviera una hegemonía prolongada durante una serie de años, etcétera, pero el sistema de partidos de la democracia española siguió funcionando y siguió dando respuesta a los problemas con los que tenía que enfrentarse la sociedad española. Eso es lo que necesita una sociedad democrática. Lo que no puede prescindir es de un sistema de partidos. Tiene que haber una instancia plural, una instancia política plural, en el que diversos partidos, desde diversas perspectivas, hagan el diagnóstico, hagan la interpretación de cuáles son las necesidades de la sociedad y diseñe una estrategia para dar respuesta a esas necesidades y hacerlo a través de las instituciones representativas de una manera ordenada política y jurídicamente. Eso es lo que necesita la sociedad. Sistema de partidos que no es la suma de los partidos, que no es la suma, sino que es la síntesis del conjunto de todos los partidos. Eso es lo que es necesario. Cada partido individualmente considerado es, y además cada uno es como es. Y viene de culturas políticas distintas, se organiza de manera completamente distinta, se ejerce el poder de una manera distinta, hay distintos grados de participación en el interior del mismo, cada uno. O sea, no se puede hablar, o sea, el partido político, el partido entre el PSOE, el Partido Popular, Izquierda Unida, UPyD, los partidos nacionalistas, cada uno es cada uno. Y no podemos hablar de partido político como si todos fueran, lo que se dijera de uno pudiera valer para el otro, ¿no? Lo importante es el sistema. Lo importante es el sistema de partidos, que es lo que necesita una sociedad para que se haga una interpretación plural y una interpretación competitiva. Es un diálogo de los partidos con la sociedad y un diálogo entre los distintos partidos, y ese diálogo es arbitrado periódicamente por el cuerpo electoral, que es el que tiene que decidir qué confianza da al sistema de partidos en su conjunto y después, en mayor o menor medida, a cada uno de ellos, para que realmente pongan en práctica la estrategia que cada uno de ellos ha presentado a los ciudadanos con la finalidad de dar respuesta a los problemas con los que la sociedad tiene que enfrentarse. Esto es lo que es fundamental. Esto es lo que es fundamental. Y realmente lo curioso es que
Claro, esto nada más que se puede dar en una sociedad democrática. Una sociedad democrática tiene que tener también una instancia. Una sociedad no democrática también tiene que tener una instancia política que haga un diagnóstico de los problemas y que diseñe una estrategia para hacerle frente. Una sociedad autoritaria, la España de Franco también lo hacía. España de Franco y todas. O sea, lo que ocurre es que cuando es una instancia autoritaria la que lo hace, pues los partidos políticos están prohibidos. Son elementos que no son funcionales y tienen que desaparecer. Cuando es una sociedad democrática, los partidos políticos son imprescindibles. Y es imprescindible la competición política interpartidaria y el arbitraje de la competición política por parte del cuerpo electoral para que realmente una sociedad democrática pueda operar, pueda funcionar. Ese es el valor que tiene. Ese es el valor que tiene el sistema de partidos. Eso es lo que es absolutamente indispensable para que una sociedad democrática pueda funcionar. Entonces, cuando uno examina lo que ha pasado en España desde la transición hasta las elecciones de 2011, que son singulares, como te he dicho, pero que hasta las elecciones de 2011, nosotros podemos ver que realmente la sociedad española se ha reconocido en el sistema de partidos, que se ha ido configurando, que se ha ido gestando, porque no existía, claro que existían partidos clandestinos y que había, pero el sistema de partidos nace con la transición, nace cuando se convocan las elecciones y entonces hay que presentarse y prácticamente casi de la nada empiezan a surgir partidos políticos que se presentan y empiezan los ciudadanos a ejercer el derecho de sufragio y a transmitirle la confianza y se van entonces configurando esos partidos que empiezan, bueno, pues a presentar sus estrategias y a ir recibiendo el apoyo de una manera o de otra de los ciudadanos para intentar ponerlas en práctica. Y la sociedad española se ha reconocido bastante bien a lo largo de todos estos años en el sistema de partidos, y eso las encuestas lo han puesto de manifiesto. No ha habido desconfianza en el sistema político español. No hay ni siquiera, no se pregunta siquiera sobre si se tiene confianza en el sistema político, si se tiene confianza en los políticos. Esas las preguntas, la primera vez que se empieza a preguntar es en septiembre del 2000. En septiembre del 2000. Empieza por parte del CIS a plantearse esa pregunta y con una rúbrica además que indica pues que no se percibía exactamente cuál era la naturaleza del problema, pero ponía problemas políticos. ¿Cuáles son los 3 problemas más importantes que tiene la sociedad española? Y entonces una de las respuestas posibles sería problemas políticos. Y es a partir de septiembre de 2005 o de abril de 2005 cuando ya en el barómetro del CIS se establece la clase política, los partidos. Entonces ya se hace ya la concreción de la pregunta tal como la estamos entendiendo. Y además, durante todos esos primeros momentos, es alrededor de un 5%. Alrededor de un 5% de la población es la que considera que es un problema, es decir, estadísticamente poco significativo. Eso no es nada. Y realmente empieza a ir subiendo lentamente ya. Desde el 2005, el 2006, el 2007, empieza a subir y baja algo en el primer año de la legislatura de Zapatero. Posiblemente porque Eva estaba en el Parlamento y transmitía mucha confianza al electorado de aquí de Aragón. Pero bueno, baja algo y sube ya de una manera clara en el 2009, en el 2010, se desemboca ya en el 2011. Baja un poco cuando se elige Rajoy en los 2 primeros meses y a continuación se despeña e inmediatamente se llega a las cotas de por encima del 30%, que es una monstruosidad, que es una barbaridad, que es en lo que estamos, ¿no? Entonces, este es un problema reciente. Este es un problema reciente que no se ha tenido durante los primeros 25 años desde la transición hasta bien entrado el siglo XXI, un problema del siglo XXI. El siglo XX y finales del siglo en España no se percibió que el sistema político y que su sistema de partidos y que los gestores del sistema político eran un problema para la sociedad española, sino que al contrario, eran un instrumento de garantía y de solución de los problemas con los que la sociedad española tenía que enfrentarse, ¿no? Entonces esto, y además así fue sistemáticamente, a pesar de los cambios que hubo dentro del sistema de partidos. Bueno, el más importante y que ese sería digno de un estudio, ¿no? O sea, el impacto que tuvo la desaparición de UCD y de un partido de centro derecha, hegemónico en el centro derecha, y su sustitución por un partido extremadamente autoritario y muy marcado, muy de extrema derecha, como era Alianza Popular, que se queda con la representación del centro derecha, ¿no? Pero
todo eso se ha ido produciendo el cambio en el equilibrio entre los distintos partidos, que al final se ha consolidado, y es un sistema muy consolidado, con un centro izquierda, un centro derecha, un partido Izquierda Unida con altibajos, pero en una posición muy subalterna con respecto al Partido Socialista, y luego una estabilización del nacionalismo catalán y del nacionalismo vasco, el nacionalismo de Convergencia y Unión y del PNV, y después con Herri Batasuna, Amaiur, Sortu o Esquerra Republicana oscilando, y luego siempre aparecen, porque en todas las elecciones no ha habido nunca menos de 10 partidos con representación parlamentaria, ni nunca más de 13. Nunca ha habido menos de 10 y nunca más de 13 a lo largo de todas las elecciones que ha habido, y casi siempre pues han sido entre Valencia, Aragón, Andalucía. Bueno, Canarias y Galicia se instalan ya de una manera relativamente estable, y después Canarias, Aragón y Andalucía son las que aparecen ahí, y en Navarra aparece también Nafarroa, ¿eh? Aparecen o desaparecen y van teniendo en algunas legislaturas, y en los demás ya nada. En los demás partes del territorio del Estado nada más que existen Partido Socialista y Partido Popular, y ya está, y lo que existe. Entonces el sistema político es un sistema político bastante estable en su composición, bastante estable a lo largo del tiempo, y sobre todo a medida que pasa la fase de infancia inicial, ¿no? Y el coste de la transición para el centro derecha con la desaparición de UCD, se estabiliza con una tendencia hacia el bipartidismo muy intensa, y que llega pues ya en las elecciones de 2004 y de 2008 a superar el 80% de la participación entre los dos grandes partidos de gobierno del Estado, ¿no? Y entonces ese sistema de partidos ha estado haciendo sus ofertas a la sociedad española. La sociedad española ha participado también de una manera estable. Los datos de participación electoral también son estables. Hay una abstención prácticamente consolidada de algo más del 20%. Solamente en el año 82 bajó, estuvo en el 20% pelado prácticamente, algo baja también en el 96, y después casi siempre ha estado algo por encima del 70% o algo por encima por debajo del 70%, fundamentalmente dependiendo de que las elecciones fueran de cambio de continuidad. Las elecciones de continuidad, la participación son más bajas; las elecciones de cambio, la participación es más alta. Pero esa es la única diferencia. Después, en todos los demás parámetros de distribución del voto entre los distintos, es prácticamente uniforme. Es decir, es un sistema estable, en el que la gente, en principio, parece confiar, que participa, que hay una valoración de los partidos y de los líderes que es bastante estable, y que no, en ningún caso, con suspensos de esa, ni siquiera en el año 94 con la huida de Roldán, ni siquiera en lo alto del 94 con la huida de Roldán y con todo aquello, nunca se llegó a una desconfianza de la sociedad española en su sistema de partidos, sino que y además ha ido aceptando pues todo, porque claro, en todos estos años se han hecho desde poner en marcha la Constitución, desde poner en marcha el Estado autonómico, desde que no se ha suspendido la Constitución y no se ha recurrido ninguna vez a la protección excepcional o extraordinaria del Estado, que eso es algo que en la historia de España no ha ocurrido nunca, porque nosotros hemos estado declarando el estado de excepción y de sitio a lo largo de la historia de manera casi permanente. Y eso no es así. Un ejercicio normalizado de los derechos ciudadanos. Se ha hecho un sistema tributario de un Estado democrático que no había existido nunca, y que eso ha sido una invención también, y que se ha hecho por parte de los partidos políticos españoles, y que ha tenido la aceptación de los ciudadanos. Se ha acabado con el terrorismo, se ha hecho el ingreso en la Unión Europea, se ha construido lo que es de Estado social de derechos y lo que han sido las prestaciones sociales. Sí, todas estas propuestas se han ido haciendo por parte de los distintos partidos, y la sociedad española ha ido, digamos, entre comillas, comprando estas propuestas y aceptando después el desarrollo de las mismas y la aplicación que se hacía. Y no había en la trayectoria que se había tenido desde el año 75,
desde el año 75 hasta bien entrado el siglo XXI, no había nada que indicara desafección por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Estoy seguro que si se hace algún estudio cualitativo y se mira la vista atrás, yo creo que se podría empezar a ver que hay algo ya en estos últimos años en los que empieza a manifestarse, pero desde luego a primera vista eso no se nota, ¿no? Eso no se nota. Y desde luego es ya la crisis económica, cuando llega la crisis económica, cuando realmente empieza a existir la desconfianza, con una lógica que se impone. Es decir, mire usted tiene el sentido que tiene los partidos políticos y el sistema de partidos es interpretar la realidad y diseñar una estrategia para evitar los problemas o las catástrofes que se nos puedan venir. Y aquí ha pasado algo terrible, porque se ha venido una catástrofe y nadie ha avisado. No solamente lo ha avisado, sino que no, aquí esto no pasa nada, y aquí esto. Y realmente, una vez que se ha producido, ha estallado la crisis, pues realmente no se ha dado una derecha. No se dio una derecha por parte del Partido Socialista, que quedó barrido y además hubo una estrategia del Partido Popular de hacer un trabajo de liquidación, y la verdad es que lo hizo y le salió bien, y el Partido Socialista quedó completamente achicharrado. Yo creo que no solamente por la crisis, sino que venía también, para mí, tan importante como la crisis es la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que yo creo que eso ha afectado al Partido Socialista tanto o más que sus déficits en la gestión de la crisis, ¿no? Pero bueno, que ese es el proceso que se produce y acaba dejando al Partido Socialista en la situación en la que está, y que previsiblemente, si yo me gustaría equivocarme, pero yo creo que no ha tocado fondo todavía. Yo creo que todavía no toca a fondo. O sea, que es previsible que el Partido Socialista tenga todavía más deterioro y que tenga que tener menos representación de la que ahora mismo todavía tiene, ¿no? Es decir, ese ha sido el partido clave, ese ha sido el partido más importante, ese ha sido mucho más importante que UCD, en la vertebración de España, en la construcción de la democracia y sobre todo en la garantía de lo que es la integridad territorial del Estado, que era un poco el partido que servía de puente entre España y las nacionalidades históricas y que garantizaba en cierta medida la integridad. Y ese partido ahora mismo ya no está cumpliendo esa función. Porque tiene el problema de la independencia de Cataluña, lo tiene en el interior del propio partido y tiene eso. Y entonces ahí se ha producido ya, por lo tanto, la ruptura, o sea, la quiebra de uno de los ejes importantes del sistema del partido. Y la respuesta que se le dio en 2011 es una respuesta que de momento no fue positiva. La sociedad española participa y ante una situación como esa acaba dando un voto muy mayoritario al Partido Popular para decir, señores, que no vamos a estar en una situación de interinidad, sino que le doy a usted el poder, le entrego el poder para que usted pueda realmente poner en marcha la estrategia que usted tenga para sacarnos de la situación en la que estamos. Y el drama es que no había estrategia. Cuando eso es lo que ha descubierto la sociedad española, aquí no había estrategia. Y esto hay una operación fraudulenta porque usted no ha dicho lo que iba a hacer. Cuando gana las elecciones, durante el primer mes, usted se queda mudo, no dice absolutamente nada, habla por primera vez en el debate de investidura y no dice en el debate de investidura lo que va a hacer y que va a empezar a hacer inmediatamente en esa misma última semana de diciembre, empieza a hacer cosas que no había anunciado siquiera en el debate de investidura, y así estamos prácticamente desde entonces, y eso es lo que se traduce ahora mismo en todo. O sea que lo que podía haber de positivo en las elecciones de 2011, de que es la reacción de un sistema político sano, que dice, bueno, pues si esta gente lo ha hecho mal, bueno, pues ya está, fuera,
y ponemos a otro en su lugar y damos la confianza a estos otros para que realmente pongan en marcha lo que tienen que hacer. O sea, que hasta el 2011 la sociedad española ha seguido confiando, aunque tenía la sensación de que no se podía fiar de la gente a la que iba del poder, y eso lo indican las encuestas. Si usted confía en Rajoy, nada, para nada. Pero bueno, pero le doy la mayoría absoluta, como no se lo da nunca. No me fío de él, pero le doy la mayoría absoluta. Y por lo tanto, había esa sensación de que la sociedad, bueno, ¿a dónde nos vamos a llevar? Pero bueno, pero hasta en ese momento reacciona de una manera, se reconoce en su sistema de partidos la sociedad española. Es decir, no es verdad que el sistema de partidos que se ha puesto en marcha haya sido un sistema de partido que no haya sido funcional y que no haya tenido el apoyo de la sociedad española. Es desde estos últimos años, y ya con la persistencia de la crisis y la incapacidad que han tenido los partidos mayoritarios que gestionaban el sistema político español, de darle a los ciudadanos un mínimo de confianza, de ir al encuentro de los ciudadanos y de darle el mínimo de confianza, lo que ha hecho que el sistema haya perdido toda clase de apoyo, ¿no? Entonces, eso es lo nuevo que ahora mismo tenemos. Y la dificultad es, bueno, que ahora mismo no hay nadie con autoridad reconocido por la sociedad para dirigirse a ella y para poder poner en marcha una política. ¿Esto a dónde nos puede conducir y qué repercusión puede tener en cada uno de los partidos políticos? Pues ahora lo veremos. Eso lo iremos viendo. Pero realmente ahora mismo simplemente el sistema político los ciudadanos no consideran que estén protegidos y que tengan un sistema político que les sirva para enfrentarse a todos los problemas que tienen, con los que tienen que enfrentarse. Y bueno, esa es la realidad, y por lo tanto el trabajo de reivindicación del partido político, en abstracto, la necesidad de los partidos y el reconocimiento de que los partidos son indispensables, eso sigue estando, y los ciudadanos siguen pensando que son indispensables, pero en concreto, si hay una esquizofrenia, una cosa de esta, yo en abstracto digo que sí y en concreto digo que lo que tengo no me sirve, pues y ahí estamos, y esa es la novedad en la que ahora mismo nos encontramos. Pero no ha sido así, ¿eh? No ha sido así. No es verdad que la historia del sistema político español en la transición ha sido la historia de un éxito. Ha sido la historia de un éxito hasta que ha estallado la crisis. ¿Y dónde empezó la quiebra? Pues posiblemente empezó la quiebra desde finales del siglo pasado. Ahí el no identificar qué es lo que estaba pasando, con la burbuja inmobiliaria, con todo lo que se estaba haciendo, que estábamos yendo por una vía que nos iba a llevar a la catástrofe, y que eso es lo que para lo que tienen que servir los líderes, para ver lo que no ven los ciudadanos, esto que es una crisis, para mí es una oportunidad para la acción. Una crisis es un problema y es una oportunidad de acción para que el liderazgo se manifieste y diga, sí, bueno, allí vamos. Aquí vamos, y además le explico a usted cómo vamos a ir. Eso es lo que ha faltado, y ahora ya es muy clamoroso, y bueno, ¿por dónde va a salir esto? No tengo ni idea, porque lo que es difícil es que estos propios partidos políticos tengan siquiera energía y confianza en sí mismos para saber exactamente qué es lo que tienen que proponer. O sea, ahora mismo es un problema ya de autoestima, y por lo tanto esto es mucho peor que la crisis económica. Las crisis políticas son muchísimo peores, y en esa es la que estamos ahora mismo ya insertos de una manera clamorosa, y por lo tanto ahora mismo no se puede hacer una reivindicación de los partidos realmente existentes. Lo siento, pero esto es lo que es. Y yo creo que, en fin, me ha facilitado la tarea porque yo no estoy nada más que poniéndole voz a lo que están diciendo los ciudadanos en las encuestas permanentemente. Y nada más, muchas gracias.